La tejeduría, conversaciones que hilan territorios. Hola, este es un nuevo capítulo de La Tejeduría. Hoy abordaremos la presentación de un libro que recientemente publica la Corporación con Ciudadanía. Tendremos una conversación con la autora. Se llama Nuestro Universo, un bosque y 90 metros cuadrados de memoria, análisis de la memoria y el cuidado de la vida en Caicedo, Antioquia. Le damos la bienvenida a Luisa Rendón. Te presentas, por favor, ¿quién eres tú? Hola, mi nombre es Luisa Rendón. Soy de profesión historiadora, soy asesora temática de la Corporación con Ciudadanía. Actualmente vivo en el municipio de Jericó. Soy una enamorada de la memoria, de la siembra, de la naturaleza y del trabajo alrededor de la paz. Gracias, Luisa, y bienvenida. Y arrancamos un poco por ahí. ¿De dónde parte ese interés hacia las memorias colectivas? Esa intención investigativa de conocer un poco más de las memorias colectivas. Bueno, yo creo que yo llego a la memoria a partir de mi formación como historiadora. Yo siempre digo que me siento poco historiadora, pero creo que esa formación me permitió un poco esa indagación por el pasado. Llego al trabajo, al caminar la memoria, como digo yo, a través de el trabajo con víctimas del conflicto armado hace más de 15 años. Tengo ahí pues como un interés por indagar qué ha pasado, por qué ha pasado, ¿cierto? Acompañar un poco como estos grupos de víctimas, digamos que ahí inicié pues como ese proceso, ese acercamiento a eso de lo que es reconocer nuestro pasado y nuestro pasado reciente, y ahí es cuando yo digo, me siento un poco historiadora, pero no quiero entrar como en esa discusión en este momento. Y también creo que la memoria es una manera para mí de conectarme con el territorio, con lo que yo soy, con lo que a mí me gusta, con las tradiciones familiares, con las tradiciones campesinas. Cuéntanos brevemente entonces de dónde nace este libro, qué abordas en la investigación que realizas y un poco qué vamos a encontrar en él. Bueno, este libro nace de mi tesis de maestría, una maestría en estudios humanísticos. Digamos que ahí nace como trabajo académico, ¿cierto? Como una investigación. El tema por la memoria y por digamos, el lugar puntual del bosque de la memoria nace a partir de un trabajo que inicié con la Corporación con Ciudadanía en el 2020, en un proyecto que se llamaba Memorias que Unen, que vinculaba a 10 colectivos que tenían trabajo por la memoria en diversos lugares del departamento de Antioquia. Entre esos, este colectivo, el colectivo de la no violencia en Caicedo, digamos que los conozco en el 2020, en plena pandemia, que ingresé pues como a trabajar a con Ciudadanía, unos primeros contactos pues como virtuales y unos acompañamientos alrededor de temas de la memoria, de la construcción de paz, de la verdad y el uso político de la verdad. Los conozco, dentro de ese proyecto hay la posibilidad de realizar una acción de memoria, un producto de memoria, y este colectivo decide sembrar un bosque, ¿cierto? Entonces yo acompaño como asesora y pues también como con todo el gusto personal ese proceso de un bosque, de sembrar un bosque para reivindicar, para recordar, como esa forma de hacer memoria tan particular, aunque hay otros bosques de la memoria en Colombia y en América Latina, digamos que no es una forma convencional de hacer memoria, entonces eso me llama mucho la atención. Ese proyecto termina, Memorias que Une, termina pues como con la siembra de ese bosque, y cuando digo bosque no es el gran bosque que creció, porque un árbol tarda muchísimos años, muchos, 20, 30 años en crecer. Entonces es un bosque que está en crecimiento, como los chicos y chicas del colectivo, que también es como súper bonito esa metáfora que la decía una de las integrantes, nosotros vamos creciendo con el bosque. Entonces me gustó mucho. Y con el trabajo ya pues más académico de la universidad se planteó o me planteaba pues como qué tema trabajar para mi tesis. Y yo dije, el bosque de la memoria. Y digamos que en esos años de acompañamiento con el colectivo empecé a notar y a observar que ellos, aparte de recuperar o reconstruir la memoria del conflicto armado, empezaban a hablar de cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida entendido para ellos como el cuidado de la naturaleza, como ese sembrar, como cuidar las aguas, cuidar los animales. Entonces yo dije, bueno,
voy a mirar que es cómo se teje esa relación entre memoria y cuidado de la vida. Y digamos que ese es como el hilo conductor, o incluso pues podría decirse como el objetivo del libro es analizar las relaciones que se tejen entre memoria y esa memoria enmarcada en el conflicto armado, y cuidado de la vida entendido como un cuidado de lo vivo, humano y no humano, ¿cierto? O sea, no es solo el cuidado del ser humano, sino eso otro que hace parte de nuestro entorno o que nosotros habitamos. Tu libro abre una perspectiva de investigación, una perspectiva académica interesante que parte, siento yo, como de una intersección entre lo que es la construcción de paz y lo medioambiental o lo ambiental, ¿cierto? Un poco qué implica pensar esa perspectiva de la memoria como una forma de cuidado, o incluso no como una forma, sino la memoria también, particularmente en este bosque de la memoria, como un entramado de cuidados, que incluso así lo mencionas en un apartado del libro, o sea, porque además hablar del cuidado de la vida, como lo vas a ir desarrollando en la investigación que realizas, habla de una perspectiva del cuidado de sí, del cuidado del otro, pero también del cuidado de lo no humano. Entonces, un poco qué nos ofrece esa perspectiva de memoria, cuidado de la vida, pensada relacionadamente. Bueno, así como tú lo dices, creo que yo me di cuenta de eso como a mitad de la investigación, que se abría un campo muy potente y poco explorado de la memoria como una acción de cuidado. Y digo poco explorado en lo que yo investigué, ¿cierto? Como en lo que está ahí en el libro, no encontré como un trabajo en su totalidad o un artículo en su totalidad que hablara sobre la memoria como una acción de cuidado, pero sí hay pinceladas en la literatura que tuve que mirar, por ejemplo, de los pueblos étnicos, de las comunidades campesinas, de algunas feministas y ecofeministas que empiezan a hablar de este asunto de la memoria es un vehículo para cuidar, no solo porque la memoria en sí misma, ese relato que puede ser oral, escrito, comunica unas tradiciones para que no se pierdan, para cuidar unos legados, como es en el caso puntual, por ejemplo, de Caicedo, que se ve la memoria territorial, la memoria cultural, la memoria campesina a través de la siembra, de los tiempos de cultivo, ¿cierto? Sino que la memoria también puede ser ese vehículo un poco para empezar a cuidar la naturaleza, ¿cierto? Para recordar que el conflicto armado, como ya lo dicen algunas sentencias, pues también afectó a la naturaleza, a nuestros ríos, ¿cierto? Entonces, si tenemos la naturaleza de algunos ríos como sujetos de derechos y como víctimas del conflicto armado, pues ahí se nos abre un abanico de posibilidades de cómo esa memoria del conflicto armado, esa memoria cultural, esa memoria territorial puede empezarse a mirar y a trabajar para reparar no solo a los sujetos humanos, sino a eso no humano, a la naturaleza, a esos lugares que el conflicto nos arrebató, ¿cierto? Porque hay muchos lugares que, por ejemplo, se conservaron por la presencia de grupos armados, ¿cierto? Y digo se conservaron es porque no podíamos entrar a hacer monocultivos o a talar porque esta zona estaba con grupos armados ahí en presencia. Entonces, en ese sentido, podría mirarse como que se conservó, pero hubo otros lugares que bombardearon, hubo otros lugares que los campesinos o las comunidades indígenas no pudieron volver, páramos, ríos, por esta misma amenaza del conflicto armado. Entonces, creo que la investigación deja un poco abierta esa beta de investigación, vuelvo y pues valga la redundancia, para explorar esto, ¿cierto? Memoria y cuidado y cómo la memoria puede contribuir al cuidado de la naturaleza. Hay algo interesante, es que en Colombia, digamos, por los reiterados ciclos de violencia que hemos vivido, podría decir incluso que hay un exceso de memoria desde la perspectiva de la víctima, ¿cierto? O memorias asociadas al conflicto armado. Pero acá también, más allá del mismo ejercicio de reivindicación de la memoria de las víctimas, que también está presente en este bosque, hay un asunto que lo mencionabas ahora y es como la memoria también de esa identidad cultural. Porque finalmente el trabajo que se hace de sembrar tiene que ver con las tradiciones también que ellos mismos llevan, ¿cierto? Entonces me parece interesante porque también no es agotarse en el tema de la memoria del conflicto armado, sino incluso esa memoria como una forma también
de construir identidad e identidad alrededor de lo campesino. Y quería preguntarte por los sujetos y sujetas que están al frente de este proceso, quiénes son. Hay un protagonismo fuerte de mujeres y juventudes, entonces si puedes contarnos quiénes han estado alrededor de la construcción de este bosque de la memoria. Bueno, al momento de terminar la investigación, habían 22 miembros del colectivo, 12 de ellos mujeres, 10 hombres, y digo al momento, porque como la memoria, los colectivos, todo es una espiral de movimiento, la gente va, viene de acuerdo a sus intereses o presencias en los territorios. Entonces, el colectivo de la no violencia está conformado en su mayoría por jóvenes, pero también tiene presencia de niños y de niñas, de personas adultas. Entonces, en este momento hay un niño de 4 años que hace parte del colectivo, que es nieto de una de las personas o de las mujeres que está ahí. Son jóvenes que en su mayoría estudian con vocación campesina. Entonces, si tú los ves, ellos vienen del colegio, se cambian, cogen herramientas y se van a sembrar, y les miran las manos y tienen manos de niños campesinos sembradores, ¿cierto? Hay una vocación precisamente de la memoria, también de la siembra, la memoria territorial, que creo que fue la primera que ellos abordaron, sin nombrarlo así. Digamos que ya yo llego con mi mirada investigadora a nombrarlo así, pero el colectivo no lo... Pues a ellos les interesaba mirar qué lugares habían para referenciar en el territorio. Entonces, está conformado por eso, es un colectivo donde las mujeres y mujeres jóvenes sobre todo han jalonado los procesos, entre ellas Cindy, Sandra, digamos que han estado al frente. Sería eso. Sí, hay algo que me parece interesante en una de las descripciones que haces como del recorrido hacia el bosque, que creo que es una de las potencialidades del libro, esa parte que más allá de lo conceptual también es narrativa y nos cuenta un poco en la perspectiva de la investigadora cómo es ir al bosque, ¿cierto? Recorrer el camino, ver las piedras, las relaciones que se tejen, y uno siente como en ese recorrido que tú vas realizando que también hay un elemento muy fuerte de lo intergeneracional, porque hablamos de niños desde muy pequeña edad hasta personas también muy adultas que se vinculan a este proceso del colectivo. ¿Qué lugar tiene lo intergeneracional en este proceso de memoria? Es fundamental. Y lo digo como fundamental tanto en la memoria del conflicto armado como en la memoria cultural y territorial. Entonces, se transmite, por ejemplo, los tiempos de siembra o las formas de sembrar. Y es muy bonito porque algunos de los chicos jóvenes han empezado a estudiar agronomía, agroecología. Entonces, en ese caminar, precisamente, en esa trocha por la vida, que es el camino que comunica el sector El Rodeito con el bosque de la memoria, ellos, aparte de que esa trocha o ese camino lo han vuelto un museo, que tú lo mencionabas como las piedras, son unas piedras que han empezado a pintar con mensajes, con, digamos, incluso fotografías vueltas pintura alrededor de la memoria, ellos cuentan ahí. Entonces, en ese recorrido yo puedo escuchar, por ejemplo, como doña Vina habla de la siembra en la granadilla, como lo hacía su padre o sus abuelos, en qué sector, pero Cindy desde su conocimiento académico empieza a contarle otras cosas de cómo se hace. Entonces ahí se va tejiendo lo intergeneracional en ese asunto de la siembra del territorio. Y en asuntos de memoria, pues es fundamental. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los miembros del colectivo, jóvenes, no vivieron el conflicto armado de manera pues como puntual en sus personas, no se tuvieron que desplazar, pero sus padres sí, les tocó la violencia. Entonces ahí se ve la transmisión de la memoria, ¿cierto? Se ve también cómo se tejen esas historias y esas memorias entre ellos. Cuando uno lee también esa parte, digamos, más etnográfica de visitar el bosque, reconocerlo, caminarlo, observar, y un poco también la observación es participante, no es como la persona que va desde afuera y se desvincula, sino que haces parte como del entramado de relaciones, ahí empiezas a evidenciar cómo se van tejiendo los cuidados, porque uno diría que ni siquiera es una sola forma de cuidado, o sea, el bosque en sí es una forma de cuidado hacia la naturaleza, pero alrededor de lo que sucede con el proceso de memoria hay otros cuidados que me gustaría que menciones, porque creo que ahí es una de las potencialidades más importantes de la investigación. Sí, mira, cuando yo empecé como a conceptualizar este asunto del cuidado, pues me di cuenta que había muchas aristas.
Y yo decidí tomar 3. O sea, en el libro vamos a encontrar 3 aristas del cuidado. Entonces, ese es el primer cuidado desde la enfermería que para mí es importante nombrarlo porque hace parte de esa pedagogía del cuidado de sí, que es fundamental, pues para hacer memoria, pero también para conservar, y digo para conservarnos como personas, pero también en nuestros entornos, ese cuidado desde las tareas reproductivas, ¿cierto? Esos, digamos, esas tareas que han sido asignadas históricamente a las mujeres, que yo dije, esto hay que leerlo en el colectivo, porque yo veía a las mujeres, principalmente a las mujeres adultas, por ejemplo, con muchas tareas del cuidado reproductivo, y a eso me refiero a las mujeres que están pendientes de la alimentación, del cuidado de los hijos, de con quién dejo ir o no a mi nieto al bosque, ¿cierto? De lo que implica cuidar como en el hogar o en la familia para poder hacer otras tareas de cuidado afuera. Y ahí paso como a la tercera categoría, que es yo lo nombro como el cuidado de todo lo vivo, lo humano y lo no humano, ¿cierto? Como el cuidado de la vida en general, y es eso del bosque, ¿cierto? Yo siembro para proteger la naturaleza, yo siembro para que algunos animales vuelvan, yo siembro además. Entonces ahí es muy bonito porque se va tejiendo con la memoria. Yo siembro además para hacer memoria de aquellos que el conflicto armado les arrebató la vida o que no pueden estar en Caicedo, en la vereda La Nocosca, porque fueron desplazados, ¿cierto? Lo que implica también un desarraigo como de la tierra, pero entonces hay un grupo de jóvenes ahí pendientes de eso y se empiezan a tejer esa interdependencia del cuidado, es decir, para que los chicos y chicas puedan irse todo un día conmigo a una caminata, a mi paso, a mi ritmo, a hablar de memoria y de paz en la casa o en el hogar, están las cuidadoras, las madres, las abuelas, las tías, haciendo un montón de tareas que hacen posible que se pueda hacer un cuidado externo. Y también fue para mí muy particular ver que muchas de estas acciones de cuidado, en las entrevistas con los chicos y chicas del colectivo, no eran vistas. O sea, y es un poco como el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Asumimos que eso es un asunto cotidiano, lo naturalizamos y no lo vemos como una tarea que permite un ejercicio afuera. Y pues creo que ahí también se abre una posibilidad como de seguir mirando e investigando, y es precisamente eso, o sea, qué pasa con la reproducción de la vida de quienes defienden los territorios, de quienes hacen memoria, de quienes defienden los derechos humanos, ¿cierto? Quedan ahí también como esas preguntas para explorar. Pensaba también que la memoria en los contextos del conflicto armado o de contextos de violencia ha sido vista como una forma de reparación simbólica, una forma de reparación psicosocial, ¿cierto? Desde el hecho de que la víctima narre lo que le ha acontecido, pues digamos que hay, y bueno, y se hace además a partir de un buen acompañamiento psicosocial, pues hay unos efectos sanadores también en la víctima. Pero lo que yo leo un poco en esta investigación es que hay unas acciones también concretas de reparación hacia el territorio, y reparación que tiene que ver ya no solamente con lo simbólico, sino reparaciones materiales que impactan incluso sobre la biodiversidad de un territorio. Y creo que hay una perspectiva como un hilo para seguir jalando. Entonces, ¿qué implica esa memoria, esos ejercicios de memoria también en la reparación material de un territorio? Eso implica mucho trabajo, o sea, es muy complejo. Si yo lo pienso con el bosque, la memoria, son 90 metros. 90 metros para un bosque es muy poco, ¿cierto? Pero en 90 metros, digamos, se puede construir mucho y se puede vivir mucho. Y digo vivir no solo desde la naturaleza, sino también vivir desde un colectivo. O sea, el colectivo de la no violencia ha logrado construir ahí su ecosistema, ¿cierto? Su manera de vivir con el territorio, su manera de tener unas prácticas de cuidado, aunque ellos no las nombren así. Y desde un cuidado de sí, desde un cuidado comunitario, hasta un cuidado de la naturaleza. Entonces creo que es un reto muy grande. Yo no conozco como un trabajo específico sobre eso, ¿cierto? Sobre la memoria como un medio para reparar un ecosistema o reparar un lugar que ha sido afectado por el conflicto armado. Pero bien, hay varios, mejor, sentencias, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, lo que se viene siendo alrededor del el río Cauca, pero ahí, por ejemplo, vemos, no es para reparar el río Cauca, es para reparar las comunidades que han estado alrededor del río Cauca. Entonces ahí nos volvemos a lo humano.
¿cierto? ¿Dónde queda, por ejemplo, la afectación al río como tal? Creo que ahí habría que investigar, digo yo, un poco más como que han hecho, por ejemplo, los indígenas, que han hecho las comunidades negras. Creo que ellos ahí han logrado algunos avances, ¿cierto? Pero es un reto, es como decís vos, es un hilo del que tirar y es un hilo que, digamos, se ha trabajado un poco como en ese marco de la justicia transicional, pero no sé qué tanto desde la academia. Yo sé que la JEP lo ha hecho coloquios, seminarios, hay algunas magistradas, incluso indígenas, ahí como muy potentes y poniendo información sobre el tema, pero creo que sí hace falta como ese foco de investigación y pues implica precisamente trabajar sobre lo humano y no humano, es decir, cómo esas comunidades realmente van ahí a estar como al hilo de esa reparación de los ecosistemas. Que además, digamos, es curioso porque incluso en el recorrido conceptual y teórico que tú realizas, mencionas un poco a las comunidades indígenas y la noción cultural que ellos tienen de lo no humano o esos otros elementos de la naturaleza que nos circundan. Como la vida en sí misma, ¿cierto? O sea, no hay una separación tan tajante como de nosotros que habitamos este territorio y el territorio en sí, sino que somos parte del territorio. Y eso, digamos que en las cosmogonías indígenas, pues tiene que ver mucho con su identidad milenaria, pero acá desde lo campesino, pues también evidenciamos como un acercamiento hacia allá. Yo quería preguntarte, ¿qué ha implicado ese bosque en la comunidad, pero también en el territorio? Porque creo que para la biodiversidad, porque además es un bosque que está al lado de un páramo o hace parte incluso del corredor del páramo, entonces, ¿qué implica incluso para los seres vivos que habitan ese territorio, no humanos, que haya un bosque, ¿cierto? O sea, creo que eso también ha tenido impacto sobre la biodiversidad, pero además también hay un impacto sobre el tejido comunitario en sí. Sí, mira, ha sido retador, yo creo que más al principio, porque eran jóvenes, ¿cierto? Entonces, un poco tenemos a veces esa noción de que los jóvenes empiezan procesos y no los terminan, pero es un asunto también como cultural y un prejuicio, ¿cierto? Entonces, al principio eran como unos jóvenes que van a hacer memoria, ¿cierto? Entonces citábamos, por ejemplo, la acción comunal y no era posible como concretar la reunión, no podían, ¿cierto? Entonces fue, yo creo que difícil para ellos, pero ellos empezaron a involucrar, o sobre todo sus mamás al principio, y el grupo de la tercera edad se empezaron a involucrar en el proceso. Entonces ya no eran solo jóvenes, también eran unos adultos que iban a apoyar, a hollar, a mirar. Lograron que una persona, John Jairo Gaviria, más conocido como Pepe en el territorio, les diera en comodato por 15 años 90 metros de un potrero que él tenía para sus vacas. Entonces creo que ahí hay una ganancia territorial, una credibilidad, ¿cierto? Si hay una persona que te da un territorio en comodato, entonces ellos empezaron a ganar ese terreno, digamos, en lo comunitario. Ya hemos tenido, por ejemplo, recorridos con la coordinadora y profes de la institución educativa de la Nocosca, entonces han empezado un poco a ganarse pues la credibilidad sobre el trabajo y sobre todo porque ha sido un trabajo continuo a pesar de las adversidades. Y cuando digo hay adversidades es la Nocosca, ese sector donde estuvo, donde pasa la trocha por la vida, ha tenido 2 avalanchas. Entonces en un momento nos quedamos sin camino para subir y el camino hubo que volverlo a hacer. Entonces es también pensar, por ejemplo, ahí la memoria como algo efímero, pero también las condiciones para hacer memoria. O sea, no es lo mismo hacer memoria en el casco urbano de Caicedo, donde yo salgo de mi casa, hay una calle adoquinada, hay un espacio con techo, hay unas sillas, ¿cierto? Hay posibilidades. A hacer memoria en un bosque que yo les decía, no podían sembrar un bosque más cerquita, porque, claro, nos demoramos 2 horas para subir. No podía. No, Lu, tiene que ser allá. ¿Cierto? Entonces, ese es eso. Era un bosque que no tenía donde sentarse, entonces empezaron a hacer bancas, quieren hacer una cosa como una casetica donde puedan guardar sus herramientas. Entonces, hay también unas posibilidades para hacer memoria o unas facilidades. Y digamos que ese bosque de la memoria no, no las tiene, o sea, implica un esfuerzo, o pues, o visto desde mi punto de vista, ¿cierto? Un esfuerzo que implica cargar materiales, cargar herramientas, caminar. Ellos lo hacen sábados y domingos, ¿cierto? Creo que ahí hay una, digamos, una
apuesta, que es firme por eso, entonces lograron como ese acompañamiento comunitario, no lograron mucho acompañamiento, por ejemplo, institucional, como de las alcaldías o gobernaciones, no, gobernación, no, pero poco a poco creo que el bosque se ha ganado su lugar. ¿Cierto? Por ejemplo, ya participó en la caravana de la memoria con el Centro Nacional a partir de un puente que hicimos. Entonces creo que son espacios que ellos se han ido ganando y que digamos afortunadamente pues el bosque lo ha podido hacer, pero cuántas más acciones y procesos de memoria permanecen en el anonimato, digo anonimato un poco para los que nos interesa investigar, porque yo estoy segura que esas acciones o lugares de memoria en lo territorial hacen su ejercicio, ¿cierto? Su ejercicio comunitario o de reparación o de recuperación emocional, pero qué chévere que pudiésemos poner más la mirada sobre esas memorias no oficiales, sobre esas memorias que instituciones como el Centro Nacional o el Grupo de Memoria en su tiempo o la Comisión de la Verdad no alcanza a llegar. Y no sé si tienes información al respecto, porque además tienes un vínculo fuerte con las personas que habitan el territorio y hacen parte del proceso que acompaña el bosque, de que haya implicado, no sé, que hayan identificado especies que se estén acercando nuevamente al bosque, porque entiendo que hace parte como el corredor del páramo que está ahí cerca, si han visto especies, y pues porque se convierte también como una suerte de oasis para muchos de los animales que circundan el territorio. Sí, mira, el bosque, no tenemos todavía la claridad si la mitad del bosque o donde termina el bosque hace parte del páramo de las alegrías. Digamos que eso los chicos están como en esas averiguaciones porque sí les interesa tener esa información. De hecho, es una conversación reciente, o sea, ya habíamos terminado la investigación cuando me dicen, Lu, yo creo que esto hace parte del páramo de las alegrías. Yo, bueno. Entonces, sí, en alguna ocasión ellos empezaron a ver que de pronto el oso de anteojos se veía, ¿cierto? O sea, y que eso hace parte un poco de que ese pedacito, que era un potrero, ya no están vacas ahí. Entonces, es la posibilidad de verlo, ¿cierto? Son unos metros ganados, valga la redundancia, al ganado o a la ganadería, ¿cierto? O sea, le robamos un poco de territorio o John Jairo nos cedió un poco de territorio a eso. Ellos dicen que algunos roedores, algunas mariposas, como que no se veían antes, claro, porque además de sembrar árboles nativos, ellos siembran jardín, pues plantas con flores para que eso atraiga aves y atraiga otras especies, pues como de animales. Y yo, pues aprovechando que como partir del tema de que la investigación no es ajena a uno, ¿cierto? O sea, no, yo no investigo porque sí, sino que la investigación parte de un interés personal e incluso de unas vivencias propias. ¿Crees que eso tenga que ver algo contigo? O sea, con ser habitante de lo rural, con una identidad campesina, con vivir cerca a un bosque, o sea, esos elementos también tienen que ver contigo, esa memoria que reconstruyes a la vez también tendrá algo que ver con tu propia memoria. Sí, imagínate que yo últimamente he pensado que quiero sembrar un bosque, realmente. Pues creo que hace parte como con una infancia surtida en el campo, con una parte de la familia de vocación campesina, de sembradores, con un papá que me enseñó a germinar, con una mamá que toda la vida ha sembrado y procurado que haya jardín hermoso en su casa, pero también que se siembren alimentos. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí hay unas memorias también familiares que están ahí muy arraigadas, ¿cierto? Y como te decía ahorita, es también, aunque reniegue un poco de esa profesión de historiadora, pues también hay ahí esa curiosidad por investigar el pasado y el pasado reciente, como dirían algunos historiadores. Ya para cerrar este capítulo, digamos, todo el trabajo que realizas me recuerda mucho una frase de las comunidades indígenas zapatistas que ellos dicen, quien cuida y ama la memoria, cuida y ama la vida, ¿cierto? Y creo que acá básicamente esa es la perspectiva que se concreta y me gustaría que nos compartas la lectura de un breve apartado para cerrar. Claro, te voy a leer por acá, o les voy a leer por acá una partecita que me gusta mucho y dice... El colectivo no piensa el cuidado de la vida desde ninguna teoría, no hace reflexiones académicas ni discute sobre ello.
Lo que sí está en el corazón de este grupo es cuidar la naturaleza de su comunidad, germinar semillas ancestrales, sembrar su bosque, mantener viva la memoria del territorio y de las víctimas del conflicto armado. Les llena de alegría les llena de alegría ver crecer los árboles que plantaron, observar cómo regresan al espacio del bosque aves, mariposas y otros animales que no se veían antes cuando esto era solo un potrero. Les entusiasma recibir la visita de sus vecinos, de los caicedeños, de todas las personas interesadas en caminar la memoria y conocer su trabajo. Y en palabras de Mariana, para ellos el bosque ha sido una fuente de vida esencial para la conservación de las especies nativas de nuestro territorio y para cuidar la memoria de nuestros antepasados. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta emisión y gracias a Luisa por tu bondad con el conocimiento. Muchas gracias, Johan, y gracias a todos y todas. Esta es una realización de la Corporación con Ciudadanía con el apoyo financiero de PAN para el Mundo.